Ciudadano, de nuevo tu amigo Samuel García, candidato a diputado local por el Distrito 18, que comprende San Pedro Garza García y el noreste de Santa Catarina. Esta vez vengo a mostrarte un video único en la historia del Facebook y de las redes sociales, único en su género, pues tú vas a decidir lo que quieres escuchar de la selección que te brindo. Te muestro de inicio quién soy, mis antecedentes, cómo llegué a la arena electoral y cómo voy a contender vía una plataforma denominada Movimiento Ciudadano. También te muestro las tareas que tenemos los diputados locales: legislar, revisar la cuenta pública y, muy importante, desaforar a los corruptos y meterlos a la cárcel. Por otro lado, te doy la opción de que descubran las 10 acciones urgentes que llevaré a cabo el 31 de agosto que tome protesta con tu voto al darme el gane y tu confianza. Y por último y más importante, te presento las propuestas concretas que tu servidor va a llevar a cabo a favor del Estado de Nuevo León y también, y más importante, las propuestas a favor de San Pedro y el noreste de Santa Catarina. Por último, y si deseas saltarte esta selección, te dejo el cierre, que es la culminación sumamente propositiva para que los ciudadanos y los jóvenes vayamos contra el PRI, contra el PAN y contra el bipartidismo a cambiar la historia de San Pedro y Santa Catarina, de nuestro grandioso Estado de Nuevo León y de nuestro país México. Gracias. ¿Quién soy? Samuel García, un ciudadano como tú y como yo, segundo hijo de 5 hermanos de una familia nuevoleonesa. Sin privilegios y con mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo estudio, pude salir adelante y tener una vida decente. Entré a la arena política porque me asqué del cinismo con el que el PRI y el PAN nos gobiernan. Tengo una carrera en Derecho y Finanzas, una maestría en Derecho Fiscal, recién concluí mi doctorado, no me he titulado, pero ya acredité las materias en Administración Pública y Política Pública y me acabo de inscribir y me acaban de aceptar en un segundo doctorado en Finanzas Públicas y Derecho Fiscal. Toda mi vida he estado en el ámbito y en el mercado laboral como empresario y miembro de un despacho que fundó mi padre que se llama García Mascorro Abogados. Fundé la firma de litigio fiscal denominada Firma Jurídica y Fiscal y recién acabamos de abrir la firma contable y fiscal, quien con la herramienta Paybook estamos creando un software para automatizar el pago de impuestos de manera correcta y oportuna. ¿Por qué decidí contender? Tengo 27 años, soy soltero. A la fecha mi única responsabilidad había sido la firma que ahora presido de abogados y contadores. Pero durante el doctorado descubrí datos duros de las finanzas públicas del Estado de Nuevo León. Me concreté en la Tesorería de Finanzas y cómo ha crecido de manera exorbitante la deuda pública y estamos ahora comprometiendo las finanzas de futuras generaciones. Es por ello que decidí dejar de ser un simple espectador y salir de mi área de confort y actuar, porque no es posible hacer un cambio si no estás dentro del sistema. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Fíjese usted que la ley estatal electoral, que obviamente hicieron el PRI y el PAN en legislaturas anteriores, está hecha a modo, es totalmente inequitativa. Por ejemplo, a los diputados locales nos hace reunir firmas, no tenemos presupuesto y peor aún, además de que no tienes medios de publicidad, no tienes derecho a la representación proporcional. ¿Qué quiero decir? Que los partidos chiquitos, aunque les vaya sumamente mal, colocan 2 o 4 diputados y uno como independiente, pudiendo obtener una votación decente o un segundo lugar muy notable, no tienes derecho a entrar. Es por esa razón que abrimos a la público en octubre del año pasado que 6 ciudadanos contenderíamos con aquel partido que nos ofreciera la mejor plataforma. De todos los que vinieron, que fueron alrededor de 9,
Solamente hubo uno, señores, Movimiento Ciudadano, que nos dejó registrarnos como candidatos externos, sin afiliarnos a ellos, sin darnos una línea o una coacción, sin pedirnos cuotas y favores, y lo más importante, y es lo que me comprometo con ustedes: voto libre representando a la ciudadanía. ¿Qué hacemos los diputados locales en el Congreso del Estado de Nuevo León? No se dejen engañar, señores. Contrario a lo que prometen los diputados del PRI y del PAN, los diputados no bachamos, no vemos temas de transporte, no corregimos luminarias. Eso no es nuestra tarea ni nuestro tema. Si ven la Constitución federal y local, los diputados tenemos 3 tareas. 1. Legislar. Hacer las leyes que den un marco de actuación en todos los ámbitos al gobernador, a los alcaldes y a las paraestatales. 2. Auditar a profundidad vía auditoría la cuenta pública. Nosotros tenemos que representar a la sociedad y cuidar que los impuestos que ustedes pagan se gasten de manera eficiente. Y si no lo hacen, ya hay irregularidades, multar, sancionar, inhabilitar y meter a los corruptos a la cárcel. Y 3, de manera extraordinaria, cuando detectemos que hubo una irregularidad o negligencia, desaforar a los políticos corruptos o negligentes, y con el desafuero iniciar un juicio político y meterlos a la cárcel. Muy importante, el contrapeso. En México existe la división de poderes. Un ejecutivo que administra y ejecuta las leyes, un poder legislativo que crea el marco jurídico y revisa la cuenta pública, y un poder judicial que resuelve los conflictos entre ciudadanos, entre poderes y entre ciudadanos y el gobierno. En ese sentido, somos los diputados locales el verdadero contrapeso del gobernador y de los alcaldes. Los invitamos a que voten por Ciudadanos para poder realizar una verdadera fiel de la balanza en el Congreso del Estado de Nuevo León, y que no sean los partidos por encima de la división de poderes quien como cómplices hagan sus negocios. Fiel de la balanza o mayoría ciudadana. Si uno revisa el diario de debates, se dará cuenta que casi siempre de los 42 diputados que somos, quedan 21 del PAN y 21 del PRI. 20 del PAN, 22 del PRI. ¿Qué ocasiona esto? Que sean solamente 2 personas, los líderes de cada partido, quienes negocian a favor de las mafias y la partidocracia en lugar de los ciudadanos. ¿Qué buscamos? Meter mínimo a 6 ciudadanos para que ya no tengan estos 2 partidos la manera de negociar todo a su modo y ocupen a los ciudadanos para formar mayoría. Y entonces sí, con estos ciudadanos crear un verdadero contrapeso para que todo lo que saquen esté bien hecho, y si viene en contra, exhibirlos en los medios y presentar los recursos pertinentes para parar el atropello. En los últimos años han entrado vía representación proporcional otros partidos, la minoría. Inclusive tenemos un independiente, pero lejos de ser un cadillo o un contrapeso, se venden al mejor postor. Esos partidos chiquitos satélite, al final del día, se alían cuando más les conviene con esos partidos grandes, llámese PRI y PAN. ¿Qué ocupamos? Ya no independientes ni partidos chiquitos. Ocupamos ciudadanos en el Congreso. Acciones urgentes. Con tu voto y como diputado local, el 31 de agosto del presente año que tome protesta, tenemos acciones contundentes que bloquear de este gobierno corrupto y negligente. 1. Monterrey 6. Este proyecto absurdo, faraónico e ilegal, tenemos que bloquearlo a como dé lugar. No se vale que nos carguen la mano a los contribuyentes de Nuevo León a cargar un proyecto totalmente incosteable que va a contaminar
y que tiene que subir 300 kilómetros el agua desde el río Pánuco a Nuevo León. Obviamente lo quieren para el fracking. Tenemos 11 temas totalmente en contra del proyecto, políticos, económicos, ambientales y legales. Y no solo eso, el día que nos dimos cuenta que se lo dieron a Grupo IGA, el mismo constructor de la Casa Blanca y otros proyectos del gobierno federal, dijimos, basta. Acción 2. El irreverendo fracking. No podemos seguir perforando la tierra, contaminando y haciendo daño al medio ambiente mientras no haya una regulación específica y clara y una autoridad que regule este ilegal acto. Además, ¿para qué queremos el fracking si el precio del petróleo ya bajó y es mucho más accesible el petróleo que el gas shale? Por lo tanto, no me opongo al fracking, me opongo a que se lleve a cabo sin legislación y sin autoridad que lo vigile. Rotundo no al mando único y a la militarización de la policía. A los sanpetrinos no nos conviene el mando único. Con nuestro predial hemos alcanzado grandes inversiones en tecnología, policía, infraestructura, cámaras, etcétera, para que de repente por una ocurrencia del gobierno federal y el estatal quieran homologar las policías, el mando y unificar los problemas que otros municipios tienen a San Pedro. Por tanto digo, no al mando único. 4. Y muy importante, como hemos visto que el PAN y el PRI no han revisado la deuda y mucho menos la obra pública, el día que los ciudadanos ingresemos al Congreso del Estado, revisaremos las obras más relevantes de los últimos 5 años. Por ejemplo, los recursos destinados al huracán Alex o el famoso par vial de Morones y Constitución pa' allá, pa' acá. Ya no nos sirve. Hemos visto que no han funcionado las vialidades y vemos grandes negligencias y desvíos de dinero en la obra pública. Vamos a revisar a detalle cada peso que se invirtió en esas obras y vamos a tener grandes consecuencias a los responsables de ellas. Transporte. Ya basta de ecovías, de dar licencias de los taxis. Tenemos que poner un alto a la Agencia Estatal de Transporte, que pertenece al gobierno estatal, y que en lugar de buscar la mejor vialidad y transporte para los nuevoleoneses, están atados a intereses de empresas muy particulares que todos conocemos. Exigimos un alto y que ahora sí con legislación y regulación, y sobre todo pidiendo la comparecencia del director de la Agencia Estatal de Transporte, de cuentas claras y haga la tarea suficiente para mejorar la vialidad del estado de Nuevo León. Son 10 acciones, no los quiero agobiar con las 10, el resto están en la página, pero sí culmino con la más importante de todas. Hay que regular la tarea, las comisiones y la actitud de los diputados locales en el Congreso. 1. Ya no van a ir 3 horas diarias 3 veces por semana. Van a trabajar como cualquier otro 8 horas diarias. 2. Ya no van a votar o proponer su propio sueldo. Va a haber uno fijo que una tesorería externa va a decidir el aumento que se merece. Ya no va a haber gestiones, enlaces, comisiones, viajes, viáticos, choferes, escoltas. Ya no más. Hay que aplicar austeridad. Y por último, hay que regular que las comisiones de los diputados se hagan de manera correcta. Revisen a cabalidad los municipios que les corresponden y llevar a cabo una tarea idónea y correcta a favor de los ciudadanos, no de sus partidos. Propuestas a favor de Nuevo León. Como mi especialidad son las finanzas, la cuenta pública y la participación ciudadana, en esos ejes me estoy centrando. Número 1. Ocupamos incorporar a la legislación fiscal autónomo anticorrupción. Esta figura debe ser independiente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Debe, sin filtros políticos, coadyuvar con el Auditor Superior del Estado de Nuevo León para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes
a todo tipo de acto de corrupción y llevar a aquellos pillos a la cárcel sin filtros. Ley de austeridad o también ley antiderroche. No se vale que los diputados voten su propio sueldo, se designen bonos, primas, comisiones y aguinaldos. Ya no más derroche en el gobierno, no más viáticos, primera clase, hoteles de lujo, celulares, gasolina, escoltas, helicópteros. Se acabó. Austeridad en el gobierno. Ley de regulación a la deuda pública estatal y municipal. Si bien es cierto se aprobó la federal, falta sacar adelante la local. Hay que ponerle límites al endeudamiento. Que el endeudamiento sea para fines productivos y de infraestructura, no para gasto corriente. Y sobre todo, que esté totalmente claro cómo se va a destinar esta deuda al gasto público y los beneficios que van a traer a los nuevoleoneses. Ley de transparencia total a los ingresos y egresos de la tesorería. Ya no más opacidad, ya no más falta de números ante los ciudadanos. Son nuestros impuestos, es nuestro dinero, el tesorero debe ser como nuestro contador, nos tiene que rendir cuentas. Propongo que todo peso cobrado, todo cheque erogado, toda deuda contratada, se publique en menos de 24 horas de manera automática en una página web para que así investigadores, ciudadanos y gobernados tengamos total acceso y capacidad a las finanzas del Estado de Nuevo León. Una reforma a la ley estatal electoral, o mejor dicho, una nueva, que tenga 3 elementos indispensables. 1. Hay que darle una verdadera equidad e igualdad a las candidaturas independientes para que sin filtros pueda cualquier ciudadano decente acudir a la contienda electoral. 2. Hay que bajar sustancialmente el gasto que se le da a los partidos políticos. Esto solamente implica basura, derroche y una falta de austeridad en el gasto de las campañas políticas. 3. Y coadyuvada con una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. Hay que elegir a nivel municipal a nuestros regidores. Ya no se vale que vayan los compadres del alcalde candidato en una planilla. Asimismo, para quitar el tema político y diferenciarlo de lo técnico y lo legal, hay que implementar la figura del city manager, o mejor dicho, gerente de ciudad. Este cuate debe estar por lo menos 5 años tomando los temas técnicos y de desarrollo urbano del municipio para que los temas importantes no se politicen. Además, a nivel estatal es sumamente importante que los ciudadanos escojamos a las figuras importantes del gabinete. Ya no queremos dedazo, queremos escoger a nuestro procurador de justicia, a nuestro tesorero, a nuestro fiscal autónomo anticorrupción y a nuestro contralor. 6. Y totalmente sustancial, ley de participación ciudadana, pero una completa, señores, que incluya revocación de mandato, presupuesto participativo y rendición de cuentas. Es cierto, la consulta, el plebiscito, el referéndum, el recorrido municipal, entre otras figuras, son importantes, pero no son más trascendentes que estas últimas 3. Ya es un derecho humano universal y máximas de mínimo que si el ciudadano pone, el ciudadano quita. Si el ciudadano paga impuestos, el ciudadano decide cómo se deben de gastar. Insisto, son más de 10 propuestas, pero cierro con una contundente para los jóvenes. Voy a proponer una cuota de jóvenes congresistas. ¿A qué me refiero?
Todos los jóvenes sabemos que sin un padrino o un pariente de alto rango en los partidos políticos es desesperante y agobiante hacer fila para que a los 40 años nos den la oportunidad de participar. Por eso propongo una cuota juvenil congresista, para que así como tenemos una cuota de género, también estén obligados los partidos a que en diversos puestos, llámese del Ejecutivo y el Legislativo, el 30% de los postulantes sean personas debajo de 30 años. Así, darle oportunidad a la gente joven para refrescar las ideas y meter nuevos aires al gobierno a tomar las decisiones del futuro. Ahora sí, señores, las más importantes. Además de las propuestas a favor de Nuevo León, son muchos más importantes las que tengo a favor de San Pedro y el noreste de Santa Catarina, pues al final es su representación la que tengo que dar una vez que entre en el Congreso del Estado. Y voy a mencionarles dos de las muy diversas propuestas. 1. Ley de Desarrollo Metropolitano. A la fecha nos quejamos los sanpetrinos que hay muchos edificios y que todo es culpa del cabildo y del alcalde. Pero en realidad la culpa es de una mala legislación estatal que no homologa los planes de desarrollo metropolitanos y sobre todo municipales. Cuando logremos homologar, nos vamos a olvidar de tanto edificio amparado con permiso irregular y sobre todo que estemos infestados de carros, de departamentos comerciales y también de oficinas y sobre todo el congestionamiento de nuestras calles. Por lo tanto, propongo adecuar y actualizar con estándares internacionales de desarrollo una ley de desarrollo metropolitano para el Estado de Nuevo León. Por último, la más importante, y es la culminación de mi tesis doctoral, Ley de Coordinación Hacendaria. Les voy a contar una historia. En Nuevo León, de cada peso que mandamos al centro en impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre la producción y servicios, es decir, ICR, IVA y IEPS, solamente nos regresan el 40%. Pero eso no es todo. Una vez que llega el dinero a Nuevo León ni siquiera tiene una ley o criterio para definir cómo se va a distribuir el ingreso. Esto lo hace perverso porque el dinero se divide de manera política. Un ejemplo fue el año 2014, cuando el gobernador decidió que el dinero en Nuevo León, a conveniencia de los partidos priistas y alcaldes priistas, se iba a designar de manera política y electoral en lugar de manera técnica, legal y eficiente. Con esto a San Pedro nos llegan pizcachas de todo el dinero que sale de nuestro corporativo aquí en Valle Oriente. Hay que hacer una ley de coordinación hacendaria para que nos llegue dinero, porque somos un municipio eficiente, ordenado y que sí contribuimos. Jóvenes, llegó el momento. Nosotros representamos el bono demográfico mexicano y tenemos la voluntad, la energía, la inteligencia y la capacidad de transformar a nuestro estado. Queremos ciudadanos jóvenes gobernando y tomando las decisiones del país. Ya no queremos a los políticos de siempre. No hay excusas. Tenemos la obligación de hacer historia y marcar la diferencia. Dejemos grabado en la historia de México que sí se puede y sí se pudo derrocar el bipartidismo. Hay que dejar de ser el país de los chapulines en los poderes legislativo y ejecutivo. Ya no se van a reír de nosotros, los vamos a poner a trabajar. Transformemos el quinto país más rico del mundo en capital humano, en petróleo, en litorales, en minería, posición geográfica, entre muchas otras cualidades, a un país primermundista. El cuerno de la abundancia que tanto expresaba el expresidente Ávila Camacho
resultó solo abundancia para los corruptos y puro cuerno para la mayoría. Vivimos en el país de la demagogia. Hay que convertirlo en democracia. Hagamos que la voz del pueblo se escuche y que el futuro de México no se decida por una cúpula de partidos políticos en un teatro de engaño. No dejemos que las circunstancias del país derrumben nuestros sueños e ideales. No dejemos que el PRI y el PAN sigan decidiendo nuestro futuro. Este 7 de junio cambiemos la historia de México. Cambiemos la historia de Nuevo León. Hay que votar como nunca antes lo hemos hecho, votar con fuerza, votar con determinación, votar con coraje, con pasión, con memoria. Tengamos recelo de lo que han hecho los políticos. Hay que votar con inteligencia, hay que hacerlo con estrategia, hay que votar por el presente y por el futuro, por civiles y ciudadanos como tú y como yo. Ya no votemos por los políticos de siempre, votemos por ciudadanos. ¿Cuál es la meta? Colocar mínimo a 6 para ser, como decía un vecino de Fuentes del Valle, ser el cadillo en el Congreso que va a exhibir todos los actos irregulares y oscuros que esta gente está sacando. Pero si logramos 14, ahí sí la historia cambia. Podemos en automático, y son nuestras 7 propuestas, nuestras 7 acciones urgentes. En primer lugar, modificar la operación del Congreso. Regular la asistencia, trabajar los trabajos en las comisiones, desbloquear la congeladora, eliminar todo tipo de bonos, aguinaldos, prestaciones, gestorías, y lo más importante, que el diputado no vote su sueldo. Eso es totalmente incongruente que tú te puedas dar las prestaciones que a tu juicio te mereces. La más importante, que don Fernando encabeza de manera rotunda y hay que apoyarlo todo el mundo, es eliminar Monterrey 6. Hay estudios técnicos, políticos, ambientales y otros criterios, y por donde lo veas es un proyecto oscuro e irregular. A mí fueron 2 motivos los que en realidad fueron los que me dolieron hace un semestre y que me animaron a contender antes de saber que era grupo llega el ganador. Ahí fue ya en la gota que derramó el vaso. Fue cuando me di cuenta que el 80% de este proyecto iba a ser gestionado y pagado por el Estado de Nuevo León, cuando otros proyectos de gran calado son pagados al 100% por la Federación. Tren Transpeninsular, un proyecto que hubo en Tepic, entre muchos otros. Entonces ahí sí te da coraje, porque como Nuevo León es, si de cada peso que le damos a la Federación te regresan solo 40 centavos, pues mínimo ese 60 que te quedas, destínalo para proyectos como este. Bueno, pues ni eso. Entonces Monterrey 6, rotundo no al mando único. A San Pedro no le conviene un mando único. Tenemos de las mejores policías de Latinoamérica. ¿Por qué me voy a someter a una coordinación desde la Federación y desde el Estado? Lo que falta aquí es coordinación. Eliminar los fueros. Ningún político tiene por qué tener fuero. Este viejo argumento de que es que no los dejamos trabajar porque traigo los contrarios con querellas penales ya quedó pero en el siglo pasado y mucho tiempo atrás. Revisar el fracking, mínimo reglamentarlo, el sistema de transporte y abrir toda la obra pública que se destinó en el ALEX. A nuestro juicio hubo muchas irregularidades y esta gente adrede a vapor hizo la construcción del para allá para acá para poder destinar ingreso a constructoras con las que estaban corruptos. Hola, soy Samuel García, un ciudadano común y corriente que todos los días se levanta, desayuna, trabaja, se queja del gobierno vía Facebook, come, va al gym, se duerme y así sucesivamente. Pero un día me cansé de criticar. Me di cuenta que el gobierno no nos pela, es ciego, es sordo y no nos dan audiencia.
Ese día dije, hay que actuar. Es una ventanita que cada 3 años se abre y se cierra. Y es precisamente ahí cuando decidí dejar de quejarme porque le estaba hablando a la pared, le estaba hablando al piso, no me escuchaban. Y decidí entrar a donde más le duele a los partidos. La arena electoral. Ahora sí, señores, están pariendo cuates, están temblando de que esta va a ser una elección histórica. Ya no es PRI contra PAN, ahora es Ciudadanos contra el PRIAN. Por tanto, es muy probable que el siguiente gobernador no sea del PRI ni del PAN, sea un ciudadano. Y también es indiscutible que en el Congreso del Estado vamos a tener una bancada ciudadana. Se preguntarán ustedes, ¿qué demonios podrá hacer este grupito de ciudadanos, diputados, contra un gigante, un Goliat que es el bipartidismo? Pues muchos, señores, por eso están temblando. Nosotros los diputados tenemos la facultad de auditar el dinero y las cuentas públicas que gasta el gobernador y los alcaldes. El día de hoy estos cuates no se revisan porque comparten a su mismo jefe. Son empleados de la misma cúpula partidista. ¿Qué pasaría si un grupo de ciudadanos llega al Congreso? Obviamente vamos a auditar las cuentas públicas y nosotros sí vamos a meter a la cárcel a corruptos de alto rango. Que los auditemos no es lo único que los pone de nervios. Nosotros los ciudadanos sí vamos a impulsar las leyes que ellos siquiera se atreven a discutir. Es más, ya las estamos presentando en el Congreso como iniciativas. Si no me creen, revisen los periódicos. Por ejemplo, número 1, Ley de Coordinación Hacendaria, que de hecho es mi tesis doctoral. Ya el gobernador no va a poder repartir el dinero, nuestros impuestos, a sus alcaldes de manera arbitraria, política y electorera. Ya me los imagino. Buenas noches, señor gobernador. ¿Cómo vamos a dividir el dinero en este 2015? Es obvio, dándole la mayoría del dinero a nuestros alcaldes. Pues fíjese, según mis números, los alcaldes del mismo color de nuestro partido son los municipios con más población, con más carencias y territorialmente hablando los más grandes. ¡Ay, me encantas! Nuevo Leoneses, este año 2015 repartiremos el dinero de sus impuestos con base en población, carencias y territorio. Gracias. 2. Incorporar la figura del fiscal autónomo anticorrupción. Este sujeto se elegirá democráticamente y no será empleado de gobierno para que así pueda meter a los corruptos a la cárcel. Reglamento interior del Congreso. Hay que meterlos en cintura. Ya no queremos diputados levanta dedos, calienta sillas y dormilones. No les vamos a pagar por ir a trabajar 3 horas diarias, 3 veces por semana. Van a trabajar como cualquier otro, 8 horas diarias mínimo. 4. Ley de participación ciudadana. Y es toral. Si el gobernador no nos gusta, se va a su casa. Si el ciudadano pone, el ciudadano quita. Además, ley antichapulines, ley de austeridad, la ley antiderroche. Ya no más maldito fuero. Vamos a eliminar el Monterrey 6. No fracking, no mando único policial, no militarización de la policía, entre muchas cosas más. Todo suena excelente, pero te has de preguntar, ¿por qué confiar en mí? ¿Por qué confiar en Samuel García? De inicio, no soy de ningún partido político, no estoy afiliado, nunca he pertenecido a la política, no tengo puesto público, vivo y como de mi chamba. Soy un ciudadano común y corriente, no tengo ataduras, ni lealtades, ni debo favores, soy totalmente libre. Es por ello que puedo proponer las leyes que mi corazón me dicta y puedo representar al distrito que represento. Segundo, las propuestas que les propongo, ellos jamás las visualizaban, estaban negados a ellas, no quieren perder su coto político. Y por último, estoy enojadísimo, para no decir otra palabra, de cómo esta gente corrupta tiene a nuestro país. Es más, lo digo a plata limpia, estamos hasta la madre de diputados levantadedos y calientasillas, marionetas del gobernador. Estamos hasta la madre de las mafias de poder que nos tienen estancados
cuando este país, con su potencial, podría ser primermundista. Y peor aún, no sé tú, pero yo estoy hasta la madre que más de la mitad de mi patrimonio se va en disque impuestos a un gobierno corrupto, no eficiente, que no retribuye en gasto público las inversiones. Señores, de corazón les digo, este 7 de junio de 2015 será recordado como el año en que la ciudadanía venció a la partidocracia. En concreto, si salimos a votar masivamente, el voto duro del PRIAN nos hace los mandados. La de México es una historia de gobiernos que ignoran los problemas y las demandas de las personas. Corrupción, desigualdad, injusticia y violencia es lo que nos han dejado las malas decisiones de los políticos de siempre. El sistema de partidos solo funciona para unos cuantos. Es una barrera que impide a la ciudadanía participar en la toma de decisiones y ejercer el poder público. Movimiento Ciudadano surge por la necesidad de que personas como tú y yo tengamos una participación real en el poder público, sin pertenecer forzosamente a un partido y sin condiciones. Esta es una alternativa para que los hombres y mujeres libres podamos definir el rumbo de nuestro país. El único requisito para unirse es preocuparse y trabajar por los demás. Un verdadero movimiento ciudadano es el que sirve como vehículo para que ciudadanos ejemplares, ONGs y organización ciudadana participen en la toma de decisiones, representándose a sí mismos e impulsando sus propias demandas. Nuestro principal objetivo es regresar el poder a donde pertenece, a los ciudadanos. Abrimos las candidaturas de Movimiento Ciudadano para que ciudadanos ejemplares puedan ser candidatos sin necesidad de afiliarse. La participación de todos es necesaria. Por eso trabajamos para hacer válido el presupuesto participativo, para decidir en qué usar nuestros impuestos, la revocación de mandato para quitar a los malos gobernantes, la iniciativa popular para proponer leyes, el referéndum y el plebiscito para que nos consulten las decisiones importantes. Movimiento Ciudadano es el espacio para vigilar la función pública exigiendo justicia, transparencia, rendición de cuentas y gobiernos austeros. Es un espacio para las personas que luchan por los derechos humanos, la equidad, la igualdad, la libertad y los valores fundamentales de la democracia. Y así, construir una patria justa para todos. Por México en Movimiento, Movimiento Ciudadano.
Mexicana en el sentido de la angustia, de la incapacidad, de la impotencia, para efecto de que podamos dar una respuesta saliendo de nuestras áreas de comunidad, de nuestras zonas específicas en donde nos desenvolvemos cotidianamente, para dedicarle un tiempo realmente a entender la problemática que estamos viviendo, a hacer la exigencia que requerimos frente a las autoridades que con sus atribuciones nos demuestran cada día mayores ineptitudes, y como consecuencia yo el día de hoy me siento profundamente feliz por esta gran participación y presencia ciudadana. Miriam de León, de Mujeres por México. Estamos en contra de que se traiga ese tipo de agua que corresponde a otro ecosistema diferente totalmente al nuestro. Cada región tiene su flora, su fauna. ¡El agua no se vende! 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 ¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! Ciudadanos comprometidos que queremos manifestar el descontento de este absurdo, ridículo y faraónico proyecto Monterrey 6. El agua no se vende, señores, el agua la defendemos, y para eso estamos aquí este domingo, que gracias a Dios nos dio un muy buen clima para que miles de nuevoleoneses saliéramos a manifestarnos. Que sea el primer domingo de muchos otros donde el pueblo demuestra su grandeza. Buen día y buena semana. Su amigo Samuel García. Buen día. Hoy el Estado de Nuevo León presenta diversas problemáticas en donde es necesario poner mucha atención ciudadana, sobre todo el tema de las finanzas públicas. Lo anterior es muy sencillo. Un gobierno que no tiene los recursos para llevar a cabo las políticas públicas que el Estado necesita es simplemente un gobierno fallido, pues no podrá solventar el gasto público y la inversión en temas como educación, seguridad, salud, transporte, pobreza, etc. Y peor aún, quien no solo no puede obtener los ingresos, sino que acude a una deuda pública desmedida, comprometiendo a las futuras generaciones. Buenas noches, bienvenidos a Cambio. La deuda pública de Nuevo León está desfasada. Somos el segundo estado más endeudado en el país. Cuarto. Se está gastando un dineral que es equivalente a lo que gasta en el Distrito Federal, que es la capital de la República. El problema es que el Congreso del Estado debe tener personas preparadas en materia financiera y fiscal. Por eso es bien importante a quiénes van a elegir ustedes de candidatos a diputados locales. Tienen que ver experiencia. Qué bueno que vaya a haber independientes, porque van a ser un contrapeso importante. Hechos. Hoy vemos a nivel internacional el precio del petróleo ha caído a niveles alarmantes, sin pasar desapercibido el aumento del dólar que está matando el consumo interno. Por otro lado, la deuda pública que nos deja el gobierno actual, que ha ascendido a poco más de 120,000 millones de pesos. Aunado a lo anterior, el proyecto absurdo, ridículo, innecesario y faraónico denominado Acueducto Monterrey 6, que va a requerir un mínimo de otros 47,000 millones de pesos, es decir, 170,000 millones de pesos que nos deja comprometidos el gobierno. Durante el doctorado que recién concluí en Administración Pública y Política Pública, hice un estudio exhaustivo para sanear las finanzas públicas de Nuevo León. Por tanto, creo tener la solución para consolidar la tesorería del Estado y poder hacer frente no solo a las necesidades colectivas, sino también a controlar la deuda pública y, si es posible, que estoy seguro lo será, a reducirla tajantemente. No podemos seguir confiando en los gobernantes y en los partidos de siempre. Ahora resultan chapulines, faltos de palabra y de probidad. Necesitamos un cambio con empoderamiento de los ciudadanos, pero sobre todo de ciudadanos que tengan el conocimiento y la firme voluntad para atender
sin intereses partidarios y con toda libertad, el tema de las finanzas públicas de nuestro grandioso Estado. Me considero experto y especialista en materia contable, fiscal, financiera y legal, pues soy socio, director y fundador de firma jurídica y fiscal, firma contable y fiscal García Mascorro Abogados, los cuales tienen más de 35 años de experiencia y con más de 1,200 clientes locales, regionales e internacionales. Por tanto, tajantemente considero que cumplo con el perfil y las credenciales para hacer las propuestas que, como bien señalan los expertos, necesitamos en el Congreso local. Por último, no olviden que tenemos hasta el día 15 de enero para tramitar la nueva credencial de elector IFE, ahora INE, y participar en la contienda electoral. Recuerden que tenemos un gran reto. Vamos por el Congreso del Estado completo, únete a Rescatemos Nuevo León y sé parte de este movimiento. Tu amigo ciudadano Samuel García, muchas gracias por tu atención. El problema que tenemos en Nuevo León se llama bipartidismo. Y nosotros como ciudadanos debemos tener un objetivo muy concreto: tumbarlo y eliminarlo. El bipartidismo, vía negociaciones obscuras e ilegales, lejos de respetar el Estado de Derecho y la división de poderes, crea una complicidad entre poder ejecutivo y legislativo. Esta alianza perfecta del bipartidismo genera corrupción, impunidad y negligencia. Por eso decimos, ya basta. Como candidatos ciudadanos, tenemos que decidir entre una ley hecha a modo precisamente por este bipartidismo llamada ley electoral, si ir como independientes o vía un partido. No hay otra opción para poder llegar al Congreso del Estado. En nuestro caso, como era muy difícil y una bola de requisitos ir como independientes y un obstáculo mayor, no entramos a la representación proporcional, lo que se conoce como repechaje. Es decir, aunque tengamos una votación decente, no tenemos la posibilidad como los partidos de acudir al Congreso por una curul. Es que decidimos analizar los otros partidos que no son el bipartidismo, que nos abrieron las puertas para, como candidatos externos no afiliados sin coacción, poder participar y contender para llegar al Congreso del Estado de Nuevo León. Nuestro objetivo, insisto, como ciudadanos es muy claro: romper el bipartidismo y ser el ojo y representación de la sociedad en el Congreso, ser el contrapeso del gobernador y vigilar todo el mugrero que hay en nuestras alcaldías. Es un detalle por todos bien conocido que este bipartidismo manipula y tiene el control sobre los medios de difusión masiva, llámese televisión, periódicos, radio, etc. Estos medios de difusión mienten, tapan, maquillan y todas las demás deficiencias para beneficiar precisamente al bipartidismo. Nosotros obviamente no tenemos el dinero que tienen estos partidos, pero sí tenemos una herramienta muy útil, se llaman redes sociales. Por desgracia para el bipartidismo, las redes sociales no son manipulables y han sido estas quienes han despertado la conciencia de los ciudadanos. Un ejemplo muy claro es una extraordinaria periodista de apellido Aristegui, quien ha abierto los ojos al país en casos muy importantes y enigmáticos como la Casa Blanca, Monterrey 6, entre muchos otros actos obscuros y corruptos de nuestro gobierno. El producto de las redes sociales se llama sociedad civil organizada. Esta herramienta muy útil de medio masivo de comunicación ha creado a nivel mundial y local nuevos y grandes movimientos sociales. Un dato concreto: Revolución Egipcia.
El 11 de febrero, los egipcios lograron derrocar al dictador Hosni Mubarak. Vía un hashtag enero 25, lograron crear un movimiento social. Y aunque el gobierno bloqueó Twitter y otros medios de redes sociales, fueron los egipcios quienes vía YouTube y Flickr concientizaron al mundo y salieron a las calles para derrocar a este gobierno autoritario. Otro ejemplo es la revolución libia. En este caso, el gobierno inclusive bloqueó el internet en todo el país. Sin embargo, con la astucia de los libios, lograron difundir las imágenes donde el dictador Muammar Gaddafi, de manera hostil y agresiva, atacaba y mataba a los rebeldes. Esta difusión también logró eliminar a este dictador y cambiar la forma de gobierno del país. Tenemos también la revolución ucraniana, donde vía Twitter lograban alrededor de 250,000 tweets diarios. Esta presión al gobierno logró la renuncia de su expresidente Víctor Yanukovych. Afortunadamente, a nivel local también tenemos grandes ejemplos, llámese Monterrey 6, y estoy orgulloso de haber pertenecido a ese movimiento. El pasado domingo, miles de nuevoleoneses nos manifestamos en nuestro Palacio de Gobierno y dimos 12 razones por las cuales este proyecto no es viable. Mandamos una señal de alerta, un SOS que llegó a ser visto a nivel internacional. Los invitamos a unirse y ser parte de este movimiento. Compartan, comenten y difundan este mensaje y este video para manifestarnos y decirle al gobierno: ya basta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Jorge Lozano y el día de hoy estamos con Samuel García, precandidato para la Diputación del Distrito 18, que tiene cabecera en San Pedro y parte de Santa Catarina, y le vamos a hacer preguntas que ustedes mismos han mandado por medio de las redes sociales. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias, a tus órdenes. Qué bueno, gracias por recibirnos. Samuel, vamos con la primera pregunta. Tú representas a una bancada independiente. ¿Qué significa este concepto y cómo es de beneficio para el Estado de Nuevo León? Muy bien, Jorge. De inicio te comento, somos un grupo de ciudadanos libres, pertenecientes a distintos movimientos cívicos, sin afiliación partidista. El objetivo es muy claro: terminar con el dominio bipartidista sobre las instituciones gubernamentales en Nuevo León. En mi caso, soy precandidato a la Diputación Local por el Distrito 18, pero así como yo, estamos ya anotados como precandidatos otros 6 candidatos ciudadanos, pero la idea es que al terminar el mes de febrero ya estemos los 26 para ir por el Congreso completo. ¿Cuál es el beneficio que le podemos dar al Estado de Nuevo León y obviamente a los neonoleses? Bueno, en primer lugar es introducir ciudadanos apartidistas con total libertad de acción al Congreso del Estado. También tenemos que exigirle como un verdadero contrapeso al otro poder, que es el Ejecutivo por excelencia, transparencia, rendición de cuentas y acciones muy concretas, en este caso al gobernador y a su gabinete. No solo eso, llamarlos a comparecer. Si encontramos actos irregulares u obscuros, llamarlos a comparecer, iniciar averiguaciones y en su caso hasta procesos penales. Además, es muy importante, ante el grave problema de las finanzas públicas, aprobar de manera adecuada y detallada la cuenta pública, es decir, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Que son candidatos independientes, candidatos ciudadanos, pero ¿cuál es la afiliación que tienen a Movimiento Ciudadano y cómo funciona eso? Muy bien, Jorge, y muy importante. Somos independientes 100%, pues ninguno de los diputados locales estamos afiliados a Movimiento Ciudadano. No atendemos ningún interés, tenemos libertad de actuar, nula coacción en el voto en el Congreso y lo más importante, por escrito y firmado que no debemos nada a cambio por utilizar las siglas de este movimiento. Inclusive
Te puedo mostrar que en los registros que hicimos, ellos mismos nos denominan candidatos externos. Prueba de que no tenemos ninguna coacción ante este movimiento y que obviamente le agradecemos bastante que nos hayan prestado sus siglas como un vehículo para poder contender. Como candidato independiente, la única manera de llegar al Congreso, es decir, ocupar uno de los 42 curules, es si ganas la mayoría en tu distrito. Los partidos no. Ellos tienen una fórmula de repechaje para acomodar otros 16 curules a todos aquellos que lograron una votación decente o un segundo lugar. En ese sentido, si la intención del Congreso Independiente es llenarlo de ciudadanos, quisimos jugar en igualdad de circunstancias y no solamente colocar ciudadanos que hayan ganado el distrito, sino también vía repechaje poder acomodar a esos 16 otros diputados para no solamente conseguir 1, 5 o 10. La verdad queremos ir por todo el Congreso del Estado completo. Pero sabemos, y ojo, que con 14 ciudadanos independientes podemos crear no solamente una fracción y que se haga un Congreso de 3 fuerzas, sino también todo aquel acto oscuro, irregular, corrupto, lo podemos frenar, pues en nuestro sistema jurídico estatal existe la figura de la acción de constitucionalidad o la controversia constitucional para bloquear y suspender todo este tipo de actos ante nuestro Tribunal Supremo en el Estado de Nuevo León. Gente que dice que te ves muy joven para ir por un puesto así. Cuéntanos un poquito de tu preparación, qué has hecho y qué te inspiró a empezar en la política. Bueno, ya uno no sabe si ser joven es malo o bueno a cómo están las cosas. Lo que sí quiero dejar en claro es que la Constitución Federal y la local piden como requisito tener mínimo 21 años, entre otros. En mi caso tengo 27 años. Creo que esos 27 han sido años de buena formación, bien aprovechados y preparados. Desde que cumplí 15 años de entrar a la preparatoria, me vi, entre comillas, obligado a empezar a trabajar. Iba desde esa edad al despacho que mi papá fundó en 1984 y pues puedo decir que desde los 15 años he estado en constante trabajo y actualización en temas contables, fiscales, financieros y legales, que son las 3 firmas que a la fecha me toca dirigir. En cuanto a preparación académica, mi formación en el TEC de Monterrey fue una carrera de licenciado en Derecho y Finanzas, es decir, un abogado especializado en tema financiero, bursátil, bancario, financiero y contable. Así como terminé la carrera, de inmediato entré en la misma escuela de graduados del TEC de Monterrey a una maestría en Derecho Público enfocada en el tema fiscal. Igual, recién terminada, me meto con beca y con pago de CONACYT al doctorado en Administración Pública y Política Pública y precisamente recién concluí, si Dios quiere este semestre, me titulo al defender mi tesis, que es un estudio exhaustivo a la Tesorería del Congreso del Estado de Nuevo León. Un análisis muy detallado de su deuda pública, de su falta de ingresos y cómo podemos consolidarla. Me tocó afortunadamente ir a posgrados a universidades como Harvard, la Sorbona en París, Comillas, y todos los estudios fueron enfocados o a derecho o a políticas públicas. En ese sentido, aunado a que desde la carrera soy activista en temas sociales, creo que la edad aquí no cuenta y sí la experiencia y la preparación. Ahora bien, ¿qué me inspiró? Yo no le llamaría una inspiración, es en realidad una indignación que a mi corta edad ya estoy asqueado del cinismo y del descaro de cómo se maneja en México la política. Yo creo que México tiene el capital y los recursos para salir avante como un país de primer nivel, pero es precisamente la política la que nos está bloqueando. Y ya por último, Samuel, dinos, si quisiéramos unirnos a tu proyecto político, si quisiéramos unirnos a la causa, ¿qué necesitamos hacer y por dónde empezamos? Muy bien, Jorge.
En mi caso en particular, que voy como precandidato de Distrito 18, obviamente necesito que los sanpetrinos y esta parte de Santa Catarina salga de su área de confort, luche y apoye la causa, que pregunte, que critique, que conozca qué somos, qué queremos y cómo podemos cambiar el rumbo. En mi caso les comparto mi Twitter, Samuel-García S, mi Instagram, Samuel García S, y mi fanpage de Facebook, Samuel García Sepúlveda. Además, si quieren conocer al grupo, los invito a la página rescatemosnuevoleón.mx. Todos tenemos una tarea. El ser apático y no votar es darle el gane a los partidos de siempre. Recuerden que todos los neoloneses tenemos un gran reto. Vamos por el Congreso del Estado de Nuevo León completo. Únete y sé parte de este movimiento. Tu amigo ciudadano, Samuel García. Jóvenes, llegó el momento. Nosotros representamos el bono demográfico mexicano y tenemos las ganas, la energía, la inteligencia y la capacidad de transformar a México. Ya no hay excusas. Seamos la generación del siglo XXI que hará historia y marcará la diferencia. Si nuestros abuelos, padres y antepasados no pudieron, demostrémosles de lo que estamos hechos. Dejemos grabado en la historia de México que esta generación sí puede y sí pudo. El equipo es joven, pero con ganas. No nos falta experiencia, porque tenemos conocimiento. Es un gran equipo, es innovador, tenemos muchos argumentos a nuestro favor para lograr convencer y hacer creer nuevamente a la ciudadanía que hay alguien en quien confiar, que nos puede guiar hacia un nuevo Nuevo León, hacia un nuevo San Pedro. Los sanpetrinos pueden estar tranquilos, que estarán bien representados en el Congreso del Estado. Jóvenes, dejemos de ser la generación donde reina la impunidad. Dejemos de ser el país de los chapulines en los poderes legislativo y ejecutivo. Ya no se van a reír de nosotros, los vamos a poner a trabajar esta gente. Tenemos que transformar el quinto país más rico del mundo en petróleo, en litorales, en minería, en posición geográfica, en un país, primermundista. No dejemos que las circunstancias del país derrumben nuestros sueños e ideales, y este 7 de junio tenemos que cambiar la historia. Hay que votar razonado, votar con memoria, votar inteligentes, votar por ciudadanos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. El gobierno dice que ahorró 100 millones para mochilas y útiles escolares, pero se gastan 120 millones en publicidad, más de 24 millones en asesores de imagen, 40 millones en asistentes particulares, 30 millones en empleados eventuales, 70 millones en viajes, 20 millones en banquetes. Porque en Jalisco a más de 1.240.000 personas no les alcanza para comer bien. Los políticos no deben tener lujos. Los diputados ciudadanos proponemos la ley antiderroche. Así ahorraremos 3,000 millones de pesos para beneficio de la gente. Ya es tiempo de que paremos el despilfarro. Diputados ciudadanos. Movimiento Ciudadano. Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano. Muy bien, pues aquí la idea es presentar una ley de participación ciudadana
pero completa, señores, no letras muertas. Una ley de participación ciudadana que no incluye revocación de mandato es darle sopa al bebé, no tiene nada de figura ni esencia. Plebiscito, referéndum, pueden servir, pero si el ciudadano pone, el ciudadano quita. Hay que obligar a que todos los legisladores y el Poder Ejecutivo, a mitad de su gestión, hagan una consulta, y si no nos sirven, se vayan a su casa. Además, una ley de participación ciudadana sin rendición de cuentas, pues ¿qué es lo que queremos saber los ciudadanos? ¿Dónde está el dinero? No temas de consultas o de recorridos o de presupuesto participativo. No solo eso, también hay que modificar la ley electoral y la ley de la administración y organización pública del Estado de Nuevo León para que podamos elegir a nuestros regidores. No se vale que nuestros representantes vayan en una planilla. Por otro lado, hay que escoger los ciudadanos a miembros importantes del gabinete, ya no más dedazo como el actual gobierno del PRI. Hay que escoger a nuestro fiscal anticorrupción, a nuestro tesorero, a nuestro secretario de finanzas y sobre todo a nuestro procurador de justicia. Ya no queremos empleados del gobernador, queremos gente trabajando, y esa ley la sacamos los ciudadanos. Sistema Nacional Anticorrupción, yo pensé que era un debate de diputados locales, no federales, pero bueno, como somos diputados locales, aquí lo importante es hacerles ver que tenemos dos tareas: legislar y cuidar la cuenta pública, y de manera extraordinaria quitar el fuero. Hace poco tiempo en los medios veíamos diario, primera plana, alcalde del PRI de Escobedo se adjudica terrenos ejidales y de municipio, y al mismo tiempo alcalde de Juárez del PAN crea contratos hechizos nominarios por 1,000 millones de pesos. Dijimos los ciudadanos, bruto, aquí se van a dar del cuello. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Bipartidismo, señores. Esta gente no es contrapeso, son cómplices, son mafias. ¿Qué propongo para eliminar el bipartidismo? 1. Fiscal autónomo anticorrupción. Nuestro auditor superior es muy débil. Hay que ayudarlo, que coadyuven y llevar a la gente sin temas políticos a la cárcel. Ley de coordinación hacendaria. Premiando a los municipios eficientes como San Pedro, podemos darles el doble de ingreso. Ley de austeridad. Ya no más despilfarro, no más choferes, no más viajes, no más primera clase. Revisión de cuenta. Hay que revisar el Alex, el Morones para allá y para acá, es puro cuento. Y así me puedo ir, pero el tiempo se acorta. Tema importantísimo, jóvenes y mujeres. En el tema de los jóvenes, es muy importante que se den cuenta que no nos permiten participar en el ámbito político. Si no tienes un padrino o un familiar pesado, no entras. Y si no, pregúntenles pues cuántos años llevan haciendo fila en sus partidos. Aquí afortunadamente no tenemos que pasar por ahí. Es muy importante hacer una cuota de joven congresista, la cual consiste en que los siguientes diputados locales no pueda haber más del 70% que sean mayores de 30 años. Es decir, el 30% de los que se postulan abajo de 30 años de edad para meter ideas jóvenes y frescas al Congreso. El tema de las damas. ¿A cuántas de ustedes al llegar a una empresa no les preguntan si están embarazadas o si están casadas? Urge una unidad sancionatoria en la Secretaría de Trabajo que castigue a estos patrones sinvergüenza que violan totalmente la equidad de género. Y por último, recordemos que ya tenemos en Nuevo León un estímulo. Cuando aumentaron el impuesto sobre nóminas, el PRI y el PAN, en la legislatura pasada, se creó el fomento al empleo, que consiste en que no se tome en cuenta para pagar el impuesto a los jóvenes de nuevo ingreso. Yo propongo ampliarlo a las amas de casa, a las madres solteras y otros grupos vulnerables. Gracias. ¿Para qué? ¿De qué se trata la propuesta? Claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias por tomar parte de esta presentación de iniciativa de ley que presentamos el grupo del Congreso Ciudadano, que somos 6 ciudadanos que vamos a estar contendiendo, y pretendemos todos los lunes a esta hora presentar leyes que estimamos son urgentes para el Estado de Nuevo León, para los distritos que cada uno representa
y sobre todo para los ciudadanos, porque como miembros de este Congreso Ciudadano pretendemos que todas las leyes que hagamos sean precisamente a favor de los ciudadanos del Estado de Nuevo León. En el caso en concreto me toca encabezar la primera de las iniciativas, que es la Ley de Coordinación Hacendaria, o también denominada Ley de Coordinación Fiscal. Y hago un paréntesis, no se trata de subir, bajar o crear impuestos, es simplemente una metodología para la distribución correcta del dinero. Pues tenemos aquí como ironía que Nuevo León es el único estado, junto con Sonora, a nivel nacional, que no tiene una ley de coordinación hacendaria. ¿Qué es lo que pasa? Que se politiza el tema de la distribución del dinero. Como no tenemos una ley que con criterios y reglas claras distribuya el ingreso que viene de la federación al estado y luego del estado a los municipios, se torna un juego totalmente político y le queda totalmente a discreción al gobernador y al tesorero cada diciembre que vienen a presentar la ley de egresos o el presupuesto, poner los criterios que más les convienen. Como un ejemplo muy claro, este 2014, al presentar la ley de egresos, el gobernador y el tesorero decidieron criterios que obviamente les convenían política y electoralmente. Es decir, se fijaron y analizaron qué municipios de su mismo color o partido les convenía llegar más recursos y analizaron cuáles eran sus características. Como coincidencia, resulta que estos municipios eran los que más población tienen, los que más carencia tienen y los que tienen detalles en temas de vialidad. Entonces, ¿qué resulta? Viene una ley de egresos que establece que el dinero en 2015 se va a dividir 50% población, 35% carencias y solamente, de manera ridícula y absurda, solamente el 15% eficiencia de los municipios. ¿Qué resultó? De una muy mala negociación. Por ejemplo, aquí los diputados ciudadanos, contendientes a que vamos a representar distritos cuyos alcaldes y diputados son actualmente panistas, nos duele que hayan aprobado esta ley. Si sabes que esos criterios nos están pegando a nuestros ciudadanos y a nuestros municipios, ¿por qué aprobaste ese presupuesto de egresos? Hay dos temas importantes aquí. Urge una ley de coordinación hacendaria que fije criterios y lineamientos para que no quede a tema arbitrario o político la distribución del dinero. Y dos, que los diputados, en lugar de ser levantaderos, en realidad representen a su distrito y cuando vean que una ley o una deuda o un acto es contrario a lo que quieren nuestros votantes, pues hacerlo ver. Nunca se debió haber aprobado esta legislación o este presupuesto de egresos, sobre todo porque los estándares internacionales, la ONU, la OCDE, inclusive a nivel nacional, el INDETEC, que es el instituto encargado de la coordinación fiscal, establecen que el dinero se debe repartir con medios redistributivos y resarcitorios, tomando en cuenta eficiencia, PIB, productividad, recaudación fiscal federal, recaudación fiscal local, para entonces distribuir y premiar al eficiente. No premiar al moroso, porque tornas un círculo vicioso de que entre más fregada esté mi gente, más dinero me cae, e incentivo a que quede más fregado el asunto. ¿Sería una iniciativa de ley o estaríamos buscando? Es una iniciativa que se denomina Ley de Coordinación Hacendaria, que pretendemos el día de hoy para presentar, para que el día que los votantes nos escojan, sea la primera de las leyes que estemos impulsando en el Congreso del Estado de Nuevo León. Van a presentar también sobre otros temas en los lunes siguientes. Así es. Vamos a seguir presentando diferentes leyes que consideramos son indispensables para la ciudadanía y de donde surge realmente el interés para que se voten y se conviertan en ley, como diputados que seremos ciudadanos en el Congreso. ¿Qué tipo de leyes son las que pretenden poner en la mesa del diálogo? Pues la ley anticorrupción, la ley de participación ciudadana, ley de fomento a pymes. Ley de aguas. Vamos a poner las leyes sobre la mesa, son aquellas
la que los partidos políticos no se atreven a tocar. Ahorita lo mencionó bien mi compañera Concepción, la ley de participación ciudadana, en donde incluimos la revocación de mandato. Ninguno de los partidos lo va a poner en la mesa, pero nosotros los ciudadanos sí lo vamos a poner. También vamos a presentar leyes antichapulinazo, por las cuales organizaciones civiles a las que representamos hemos estado luchando también contra ello. Son temas que evidentemente a ninguno de los partidos que están ahorita en el Congreso le interesan ni le convienen poner en la mesa, pero nosotros los ciudadanos sí, y estamos muy interesados en ponerlo. Cada semana vamos a estar presentando ese tipo de iniciativas. Ahorita mi compañero Samuel está presentando la de coordinación hacendaria, precisamente para que el gobernador no desvíe recursos hacia esos municipios en donde saben que van a tener más votos si hacen un dispendio mayor de recursos que están en este momento siendo mal distribuidos derivado a esta falta de leyes que no ponen en el escritorio, ¿no? Gracias. Samuel García, distrito 18, que es San Pedro y una fracción de Santa Catarina. Alan García es distrito 8 local, que es el sur de Monterrey. Concepción Landa, distrito 7 local, que es también el sur de Monterrey. Alejandro Cifuentes, distrito 10 local, en el Consejo de San Nicolás. Roberto Gallardo, distrito 6, norte de Monterrey. Muchas gracias por su asistencia. Gracias y nos vemos el lunes que entra. Una copia. Como seguramente saben ustedes, la ley de participación ciudadana, la ciudadanía lleva buscando una ley de participación ciudadana durante más de 10 años en nuestro estado, Nuevo León. Sin embargo, 3 legislaturas consecutivas nos han negado la posibilidad de tener una ley de participación ciudadana. Recientemente, la 73 legislatura acaba de aprobar un dictamen de ley de participación ciudadana donde tramposamente no se incluye la revocación de mandato. Para pasar por alto y para superar estos engaños que los legisladores de la partidocracia nos recetan una y otra vez, estamos presentando en este momento la ley de participación ciudadana. Lo que tenemos aquí es una iniciativa corregida y aumentada, donde le vamos a dar a la ciudadanía la posibilidad de revocar el mandato a las autoridades corruptas o ineptas como las que actualmente tenemos. La actual ley que tienen en dictamen, como bien decía Roberto, no tiene esencia. Una ley de participación ciudadana sin revocación de mandato y sin presupuesto participativo, que en eso quiero abundar, es una ley muerta, es una ley que no va a entrar en vigor porque no tiene incentivos para que los ciudadanos la apliquen. Además de, como bien decía Roberto, revocación de mandato, es totalmente importante el presupuesto participativo dentro de esta ley de participación ciudadana. Nuevo León y todos los estados de México reflejan la peor recaudación fiscal local, como lo dice la OCDE, y de los peores índices de América Latina. Y esto se debe a que los ciudadanos no tenemos una cultura de pago de impuestos, precisamente porque nosotros no decidimos en qué se debe de gastar. Entonces, la figura del presupuesto participativo que aquí proponemos es que un 10% de los ingresos del Estado y de los municipios debemos los ciudadanos decidir cómo se gastan y en qué se gastan. Así, participando la ciudadanía en el gasto público es como podemos ir cambiando la mentalidad y empecemos a pagar los impuestos como debemos, no creando leyes a lo tonto, creando una concientización del ciudadano. Hay casos de éxito como Ecatepec, como Tlajomulco, así también como ciudades en Brasil, que con el presupuesto participativo han logrado el pago de impuestos 3 veces más de lo que se tenía. Entonces, de lo que se trata es triplicar, exactamente. Es empoderar al ciudadano, porque si el ciudadano pone, el ciudadano quita. Si el ciudadano pone el impuesto, el ciudadano también tiene que decidir cómo se gasta. Entonces ya basta de excusas y que reformas constitucionales. Cuando hay voluntad, se deben sacar las cosas adelante. Diputados, ciudadanos de la plataforma que nos apoya, ya lograron sacar 2 leyes muy importantes. La ley antiderroche y la ley de participación ciudadana. Ahorita en Jalisco los funcionarios están temblando porque allá la figura ya existe y saben que en cualquier momento les pueden quitar el fuero y vía juicio político, inclusive meter a la cárcel por actos de negligencia, de desvío o cualquier tipo de corrupción. En Nuevo León urge que también los diputados ciudadanos saquemos adelante estas leyes
para que nuestros funcionarios y servidores públicos tengan en mente que no hay una segunda oportunidad y ya no vamos a tolerar ningún tipo de desvío. No debería permitir la ley que alguien esté en 2 elecciones consecutivas, simultáneas, para 2 poderes diferentes. No puedes contender en ambas. Está sucediendo, desgraciadamente, el comité las avaló y queda precisamente en los ciudadanos ir a impugnarlas al tribunal competente electoral, pues que no se esté burlando de nosotros. ¿Cómo es eso que puedes estar en 2 puestos, contender en 2 puestos, ir para diputado y estar en una planilla? Pues si estás dejando al mejor postor, ¿o de qué se trata? Entonces se puede impugnar. Se debe de impugnar. Así es, y es una lucha evidentemente del poder por el poder. Realmente pues no nos parece correcto, y lo vamos a investigar y lo vamos a impugnar. La semana que entra, el lunes que entra, Alan presenta la ley antichapulinazo y así vamos a estar todos los lunes hasta que se dé la contienda a sus órdenes. Hay que salir a votar, jóvenes. El no salir a votar es darle el gane al voto duro que el PRI tiene en el estado de Nuevo León y el PAN tiene en San Pedro. Todos lo sabemos. Es un voto ruin, comprado, acarreado. Hay que salir a votar masivamente porque el voto duro así nos va a hacer los mandados. Tienen aquí a 12 candidatos. Escojan a la persona, no al color o al partido. Inclusive a los diputados jóvenes del PRI y del PAN los invito. Tienen un futuro por delante. Salgan de esos partidos corruptos. Hagan uno nuevo, independientes. Pero hagan algo nuevo. Y para cerrar, invito a todos los jóvenes. Desafortunadamente el formato no lo permite. Las preguntas que quieran, los proyectos, voy a estar afuera a sus órdenes para contestarlos, o si no, ya saben, en Facebook somos la mejor red social actualmente, todos los mensajes los contestamos. Muchas gracias. Ya estamos a 100 días de que haya una elección aquí en el estado muy importante y ojalá que el mensaje les llegue y lo puedan compartir. Somos totalmente apartidistas porque creemos que en México lo que precisamente genera los problemas es que los políticos representan a los partidos y no a la sociedad. Y lo que queremos comentarles es básicamente que somos ciudadanos como ustedes, comunes y corrientes, pero que creemos que mientras no nos metamos al ámbito político a hacer una diferencia, el país y el estado va a estar cada vez peor. Entonces actualmente somos 6 que queremos entrar para en realidad ser el fiel de la balanza o ser precisamente ese contrapeso que ocupamos que esté en el Congreso del Estado, porque el Congreso es quien vigila al gobernador y quien vigila a los alcaldes. Pero aquí lo maravilloso es que si logramos que entren 14, entonces ya en un partido de 3 seríamos la mayoría. Y si logramos ser la mayoría, vamos a revisar a todos los alcaldes, vamos a revisar al gobernador, Monterrey 6, vamos a sacar las leyes que le interesan a Nuevo León. Si estos 6 ciudadanos logramos entrar al Congreso del Estado, por lo pronto podemos en automático regular la operación del Congreso. Con estos 6 ciudadanos en el Congreso podemos llegar a 3 temas fundamentales en Nuevo León. Es erradicar la pobreza, mejorando la calidad de vida de los neoleoneses. ¿Cómo? Creando leyes más justas, dando competitividad, dando empleo, pero sobre todo con una verdadera distribución del dinero, porque dinero hay. El problema es que no nos llega, no lo vemos. Hay que obviamente castigar la corrupción. Es un descaro que en México de cada 100 delitos nada más 2 llegan a sentencia y solamente 1 se castiga. Y 3, creemos que la mejor solución es la participación ciudadana. Hay muchas leyes en pro de la ciudadanía, como decía don Fernando Elizondo. Creímos que en el 2000 ya todo se había arreglado. Creímos que era el cambio, creímos que era la solución, y ¿qué vimos? Todo lo contrario, porque no permitimos que la ciudadanía entre a gobernar junto con los políticos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Hola gente, Samuel García de nuevo, candidato a diputado local por el distrito 18, San Pedro y una fracción de Santa Catarina.
Y hoy quiero hablarles de Ivonne Álvarez. Honestamente, de los 10 candidatos a gobernador, que per se son bastantes, yo creo que ella encabeza perfectamente el sistema más corrupto, el que tiene hundido a Nuevo León en deuda, inseguridad, pobreza. Pero no estoy aquí para hacer un recuento de sus daños, sino para enfocarme en su más reciente hazaña. Declinó a ir al debate del TEC. Al parecer, la mala experiencia que tuvo Peña Nieto en Lo Ibero es lo que a los priistas les da pavor, una fobia, un pánico crónico cuando se ponen enfrente de los estudiantes. Y esto se explica muy fácil. Es que el sistema del PRI funciona, paradójicamente, de las víctimas de su propio sistema, usando la ignorancia y la pobreza del pueblo. Es un círculo vicioso de fábrica de pobres, porque entre más pobres, más voto duro y permanezco en el sistema. Es en los sectores de pobreza y falta de educación donde estos cuates van como pez en el agua, regalando despensas, comprando votos, y es por ello que no corrigen la pobreza, porque es precisamente con el hambre de los pobres como compran votos para seguir en el sistema. Pero cuando se trata de estudiantes, ¡ay papá!, les tiembla ir a las universidades. La gente preparada son el terror del PRI. Ivonne lo acaba de demostrar. Pero ojo, señores, ¿a qué le apuesta ella y el PRI? A que la gente preparada, angustiada, desesperada, asqueada, no salgamos a votar. Y entonces sí, ellos con el voto duro, comprado, acarreado, sindicalizado, corporativo, el VIP, el de nómina, tendrán lo suficiente para ganar esta elección. Por ello hago un llamado a toda la sociedad que no caigamos en el juego de Ivonne y de los partidos. Porque cuando los ciudadanos nos unimos y salimos a votar en masa, el PRI pierde. Estoy muy contento que mi propuesta de un bloque común ciudadano se esté dando y estemos en negociaciones diversos partidos. Si los candidatos a gobernadores, alcaldes, los diputados locales e incluye los independientes estamos trabajando en hacer un bloque común contra el bipartidismo, yo invito a la ciudadanía a que haga lo mismo y a la hora de votar cerremos filas contra el voto duro del PRI, del PAN, del PRIAN, como le llames, del bipartidismo.